Ok, pues nada, bienvenidos. Y bueno, eso, esperamos 2 minutitos mientras nos vamos conectando así un par de personitas más y enseguida empezamos esta charla tan interesante que tenemos esta tarde sobre cosmosociología, sobre las leyes del universo. Y bueno, quien me conocéis sabéis que el trabajo que hago tanto en cursos como en acompañamientos, como en asesoramientos, tiene que ver siempre con una base que son las universales, porque siempre me gusta decir que más que las técnicas que usamos, que solo son herramientas, hay algo principal que es tener una visión, ¿no? Y el estar desde un paradigma que tenga una visión conectada de la realidad, pues desde esa visión conectada va a ser mucho más fácil luego saber qué herramientas, en qué momento utilizarlo y hacerlo de la forma más eficiente posible. Y bueno, pues hoy tenemos aquí en este Facebook Live a 2 seres también para mí muy interesantes que también tienen un montón de trayectoria en este uso, investigación y aplicación de las leyes universales y que, bueno, pues hace tiempo que nos conocemos, ahora os contaremos un poco, pero sí que es la primera vez que nos ponemos así delante de una cámara a compartir, a charlar y, bueno, con un guión así un poco abierto para que vaya surgiendo y fluyendo la energía según las necesidades, según el interés y según todo lo que vaya ocurriendo. Así que nada, pues para empezar os doy la bienvenida, Hernán Peña, Khalil Baskari, desde Argentina. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir este ratito con nosotros. Y bueno, vamos a ver qué surge. ¿Cómo estáis? Hola Roberto, hola a todos. Por aquí muy bien, contento de tener esta conversación y de compartir con ustedes también, conocernos un poco mejor y contarles estos misterios, estas cosas tan interesantes del universo que venimos aplicando, que nos sirven en nuestras propias vidas y que seguramente ustedes también. Ok, Hernán, ¿tú cómo estás? Exactamente. Muy bien también. Muchas gracias Roberto por la invitación y a todos por participar. Ahí estamos leyendo sus comentarios en el chat. En este momento desde Mendoza, Argentina, les estoy saludando y participando de esta linda actividad. Como decía Roberto, innovando en el tipo de actividad. Muy contento de estar aquí, de charlar sobre unos cuantos temas muy interesantes realmente. Y bueno, justamente ir explorando diversas experiencias, proyectos y cuestiones que resulten de aplicación práctica y de inspiración para todos nosotros. Ok, muchas gracias, Hernán. Bueno, pues contaros así un poco por encima cómo nos hemos encontrado, cómo nos hemos conocido o cómo sabemos un poco los unos de los otros hasta llegar a este momento donde podemos estar haciendo este vídeo. Yo siempre que conecto con la cosmosociología, que muchos en los talleres me habréis escuchado hablar, igual que me habéis escuchado hablar de las leyes universales, pues es algo que normalmente es, ya os cuento, ¿no? Que es la base y la visión más amplia desde donde realizo mis asesoramientos o mis acompañamientos. Siempre que os hablo de cosmosociología o siempre yo recuerdo la cosmosociología y me preguntan cómo la he conocido, pues le cuento que allá por el 2015 más o menos, 2016, voy de un viaje por México en el que habían pasado muchas sincronías, en el que se me había movido mucho la vida y en algún momento tuve esa sensación interna de mirar arriba o de mirar adentro y decir, ¿dónde están estos que son como yo? ¿No? Hay como que en algún lugar en mi interior sentía esta soledad cósmica que le llamo yo, ¿no? Esta nostalgia cósmica de decir, tiene que haber más personas que estén viviendo así, sintiendo así, pensando así. Y no pasaron así como más de media hora que de pronto en YouTube saltó un vídeo solo y apareció Khalil haciendo charla
y me acuerdo de quedarme así mirándole a los ojos y escuchándole, y de pronto se me cayó una lagrimita de, son estos. No sé muy bien cómo han aparecido, pero estos son. Y empecé a escuchar esta charla, que hice una de las primeras que tenéis por ahí, y de pronto estaba, bueno, conectando muy adentro con información que llevaba mucho tiempo estudiando, con información que llevaba mucho tiempo aplicando y que me parecía muy potente, muy vanguardista, muy innovadora, y que en ese momento quizá no tenía todavía las palabras para poder aplicarla o compartirla con mucha gente. Y bueno, me acuerdo que en ese momento sentí como, bueno, nos tenemos que conocer seguro. No sé cómo será porque estos chicos están en Argentina, pero la vida nos va a traer la forma de encontrarnos. Y bueno, pues pasaron poquitos años y casualmente, pues en uno de los eventos que realiza Cosmosociología y en los que participáis, que son los encuentros de jóvenes magos cuánticos, pues aparecisteis casi en la puerta de mi casa, aquí en Barcelona. Yo estoy en Valencia, pero bueno, aparecisteis en Barcelona, que como aquel que dice es la puerta de mi casa y justo para el día de mi cumpleaños. Entonces, como que todo más sincrónico, más armónico y más bien elegido por el universo para que nos encontrásemos. Y bueno, pues allí tuvimos la oportunidad de conocernos en persona, de compartir durante unos cuantos días y que fuera pues también la base para, bueno, futuras colaboraciones, ya presentes colaboraciones, pues a partir de compartir en el OIA de Cosmosociología, que ahora nos contaréis un poquito. Y bueno, para mí esta fue la forma en la que llegasteis a mi vida y en la que, de cierta manera, pues fue la sincronía perfecta y la confirmación perfecta de que aquello que estaba sintiendo, estudiando y poniendo en mi vida a funcionar, pues que había más gente, que no estaba solo. Y esto es una de las cosas que a mí, bueno, me da mucho gusto saber que en toda esta aventura de vivir y transformar la forma en la que estamos en esta vida, pues no estamos solos. Así que bueno, gracias, bienvenidos. Y bueno, si queréis contarnos un poquito qué es la cosmosociología, para qué sirve, de dónde viene, a dónde va, o bueno, o cuál es una pequeña introducción a todo este trabajo que estáis haciendo desde Cosmosociología, si os apetece compartir, empezando por ahí. Sí, apetece. Vamos a contarlo en 3 fases. La primera es, ¿qué es una era? Y cuidado que ahí hay bastantes cosas ocultas que hay que entender bien. Y lo primero es que una era es una manera de vivir. Una manera de vivir que tiene determinadas formas, determinadas dinámicas, en lo denso, en lo concreto, y que por ende también tiene determinadas formas de pensar en lo sutil. Entonces, para hacer un cambio de era, para vivir de una forma diferente en el universo, en el mundo, en la sociedad planetaria, tienes que cambiar las formas en que piensas las cosas. Si cambias en lo sutil, si cambias en tu mente esa manera de ver la realidad después va a cambiar. Entonces, la era no depende nada más del paso del tiempo. Y eso es algo que es importante entender. No solo por el hecho de que pasen los años, en algún momento va a cambiar la era. Porque si las personas siguen viviendo de la misma forma, basándose en las mismas estructuras, geometrías, si seguimos construyendo igual, cultivando igual, alimentándonos igual, pensando igual, es la misma era. Es una ilusión que estamos cambiando. Entonces, para cambiar la era tenemos que cambiar ese paradigma en lo sutil que nos hace formar las formas que formamos en lo denso. Entonces, esa es la diferencia entre un cambio de ciclo y un cambio de era. Un cambio de ciclo nada más depende de que el tiempo pase. Un cambio de era implica que nosotros usemos nuestra conciencia para crear la realidad de una forma diferente. Entonces, la vieja era, lo que se llama la vieja era, las eras antiguas, tienen determinadas formas de pensar el mundo, como por ejemplo que estamos todos separados, que nuestra mente está confinada adentro de nuestro cerebro y que por ende no podemos interactuar con los demás más allá del espacio y del tiempo. Tiene creencias limitantes como que tú no puedes influir en la realidad.
que tienes que adaptarte más bien en la realidad porque tú eres como un engranaje de una gran maquinaria física que tiene un lugar determinado en la sociedad y en la vida y tú no puedes modificar eso. Entonces, para hacer ese cambio de era tenemos que pasar a otro paradigma que nos habilite cosas mejores, justamente, que nos abra caminos. ¿Y qué mejor forma de hacer eso que ir a la base, a la esencia que maneja todo el universo y que son las leyes universales? Que son esas reglas del juego en base al cual el juego se organiza, toma un orden y genera las dinámicas también que vivimos en nuestro día a día. Entonces, más allá de que a todos nos gustan diferentes tipos de teorías, pensamientos filosóficos, técnicas, a algunos les encanta el yoga, a otros la alimentación consciente, a otros las artes marciales, etcétera. En la exploración espiritual y el desarrollo personal hay muchas vías, pero todas tienen una base central que son esas leyes universales, ¿sí? Que es desde donde el universo florece y genera los diferentes pétalos que están en la espiritualidad y en todas las cosas de la vida. Entonces, una gran falencia que había en la sociedad era que no existía una palabra y no existía una disciplina que se dedique específicamente a entender esas leyes universales y a aplicarlas en el día a día, en cosas concretas. Existían algunos libros antiguos, algunas enseñanzas antiguas con lenguajes muy herméticos, bastante difusos, bastante difíciles de aplicar, mas no entendía algo, no había algo que nos permita entender justamente cómo vivir eso en la práctica, cómo tomar esas reglas del juego y jugarlas después sobre el tablero. Entonces, en mi camino de exploración he conocido muchas técnicas, filosofías, teorías, paradigmas, y me di cuenta de que era preciso que creemos ese paradigma o que por lo menos comencemos poniéndole un nombre. Porque han existido en la historia muchas personas que se han interesado y han aplicado las leyes universales a sus vidas, pero no tenían un nombre para hablar de eso. Y poder nombrar la cuestión es súper importante, porque lo que no puedes nombrar, no lo puedes crear, no lo puedes manejar, no lo puedes reproducir. Son como esos traumas, esas situaciones difíciles que si no las puedes expresar, quedan ahí dentro, sujetándote desde adentro. Entonces, en la medida en que tú puedes hablar de eso, tú comienzas a sujetar la situación y pasas a una posición de ser sujeto, de estar sujetando las riendas del propio universo y ser un creador del universo también, que es una de las cosas que venimos a aprender. Entonces, la cosmosociología es esa disciplina desde la cual entendemos esas leyes universales, las aplicamos a nuestra vida para justamente generar un cambio de era, desde lo sutil a lo denso, desde adentro hacia afuera y de uno en uno. Ok, sería como esa visión más amplia, ¿no? Que nos permite tener esta comprensión y saber luego, ¿no? Como qué herramienta de todas, qué pétalo de toda esa flor puedo utilizar en cada momento, o cuál me viene mejor a mí, o cuál viene mejor a mi proyecto, o en este acompañamiento, porque tal cual, si no hay ese orden, a mí una de las cosas más importantes que me conecta con la cosmosociología, con las leyes universales, es poder comprender, bueno, por un lado esto, ¿no? De que estamos jugando un juego, que cuando uno no sabe que está jugando, pues como que no se siente tan bien aquí. Cuando uno sabe ya que está jugando y que además este juego tiene ya no solo unas leyes o unas reglas, sino también unos trucos. Y esto es lo que muchas veces le digo a la gente que es lo que nos convierte en magos. No solo saber que hay reglas que nos permite jugar sin frustrarnos, con conocimiento, con facilidad, sino saber que hay unos trucos y esto nos permite ya, además, pasárnoslo bien y bueno, pues cambiar en este cambio de era y en este cambio de mentalidad. Ya no hemos venido a este mundo a sufrir, ya no hemos venido a que todo cueste, a que sea difícil, sino que precisamente el hacer este cambio de conciencia o ampliar nuestra conciencia, que es algo que el paso del tiempo, igual que cuando creces, también crece tu conciencia y tienes la posibilidad de usarla o no, ¿no? El poder usarla, pues nos permite también el poder usar estas reglas y el poder empezar a que nuestra vida sea cada vez más fácil, a que podamos disfrutar, poner este orden que nos permite conectar con la coherencia.
que hace, pues, como muy bien decías, que empecemos a cambiar cosas en lo sutil para empezar a ver esos cambios, esas transformaciones en lo denso de una forma mucho más fácil. Yo hay una frase que le digo muchas veces a la gente que me conoce, así a los amigos, y es: tú mira a los humanos y hazlo al revés, porque tengo la sensación que durante este tiempo, o bueno, este tiempo de transición, nos toca mirar lo que hemos hecho en el pasado y darle la vuelta por completo, ¿no? Como ver ese espejo. Exacto. Eso que mencionas del disfrute es un punto importantísimo. Disfrute etimológicamente viene de distinguir y recolectar los frutos. Y eso a la vez genera alegría porque ves que has hecho todo un proceso coherente, que has laborado junto con el universo para conseguir algo que querías y que al universo también enriquece y aporta. Y eso es algo diferencial que a nosotros nos importa mucho siempre, el hecho de disfrutar las cosas. Y es también una innovación con respecto a lo que normalmente se llama la magia. Porque si te fijas en grandes sociedades o personalidades ocultistas del pasado, te vas a dar cuenta que era un ambiente bastante frío, donde se aprendía con mucha rigidez este tipo de principios o cuestiones de la espiritualidad, con cosas muy protocolares y todo eso muy burocráticas. Y lo que queremos hoy en día es justamente aportar el disfrute a la humanidad, comenzando por nosotros mismos. Y al entender entonces ese orden universal que está en todas partes, podemos disfrutar mucho más porque cada cosa en la vida comienza a tener más sentido. Estás viendo una película, por lo menos a mí me pasa, veo una película y entiendo cuáles son las leyes universales que están obrando en esa historia, lo cual me la hace mucho más rica también, mucho más disfrutable. Escucho una canción y entiendo el sentido, entiendo qué es lo que estaba sintiendo la persona, qué es lo que estaba pensando, desde qué paradigma habla, hacia dónde se va a conducir el propio cantante, gracias a haber cantado eso. Y todo ese tipo de cosas que hacen la vida mucho más profunda, más enriquecedora, más sabrosa también, y que seguramente creo que a cualquiera le interesaría aportar a sus vidas. Que la vida no sea tan monótona, tan vacía de sentido como tú decías, sino justamente que la podamos disfrutar y que eso a la vez genere un enriquecimiento múltiple. Que no solo tú cumplas tus propios deseos de una forma egoísta, porque entendemos que todos estamos conectados y que tú vas a estar mejor en la medida en que tu realidad y todos a tu alrededor también se enriquezcan con eso. Tal cual, así es. De hecho, bueno, a mí me llama también mucho la atención esto que dices de que hasta recién hace bien poquito, ¿no? Pues el poder aprender de todas estas técnicas tenía que ser todo como muy estricto, protocolario también, vamos, como que tenías que hacer un súper recorrido y que muy poquita gente podía llegar a un conocimiento que, bueno, hoy por suerte o por, más que por suerte, precisamente por voluntad propia y por decisión, podemos estudiar, sentir, aprender y compartir desde otra manera, desde algo mucho más fácil. Y mira, me venía escuchándote también cómo las leyes universales, a mí una de las cosas que más me conquistó de empezar a estudiarlas, a aprenderlas, a observarlas, era que realmente eran universales porque estaban y se manifestaban en todo momento, en todo lugar, en todos los contextos. O sea, cuando utilizaba técnicas en mis consultas, por ejemplo, y le daba el poder a una técnica, a la acupuntura, a la osteopatía, a cualquier técnica, me daba cuenta que con unas personas funcionaba, con otras no funcionaba, con unas funcionaba un tiempo, pero luego dejó de funcionar, con otras no funcionaba y con el paso del tiempo luego lo podía aplicar, más cuando tenía una visión amplia, como las leyes universales, y poder estar viendo qué está pensando esta gente, en qué polaridad está situada, cómo vibra su palabra, cómo vibra su pensamiento. De pronto tenía una herramienta que era como la herramienta de las herramientas, ¿no? Como esa visión mucho más amplia donde todo lo demás se englobaba. Es decir, que no valía solo para un contexto en concreto, que daba igual donde lo aplicase, donde lo viese, como decías tú, lo puedo ver en una película, lo puedo ver en una canción, lo puedo ver cuando salgo a la montaña y miro la naturaleza, porque están en todo
momento, en todas partes y en todo lugar. Exacto. Una forma de entender muy fácilmente eso es que cada técnica, cada filosofía, cada disciplina es como un lenguaje de todos los que hay en la realidad, más las leyes universales son un lenguaje universal también, que te permite entender todas las otras lenguas y comunicarte con todos los niveles del universo, con todos los tipos de personas. De hecho, a mí, a nosotros, nos pasa que vamos a lugares donde normalmente nadie iría, desde la espiritualidad, desde la magia, desde los nuevos paradigmas, como a universidades donde están acostumbrados a tener paradigmas muy rígidos, anticuados. Vamos a sistemas gubernamentales, vamos a lugares donde hay muchas carencias sociales, donde hay mucha violencia. Y en todas partes nos reciben bien, nos entendemos y logramos armonizar los contextos porque justamente desde ese lenguaje universal de las leyes universales te entiendes fácilmente con todos y puedes lograr también más fácilmente lo que tú procures. Entonces, está buenísimo aprender técnicas, aprender paradigmas específicos, métodos, estrategias, más si no dominas ese lenguaje universal, pues seguramente te vas a quedar limitado y van a haber cosas que no vas a lograr también en la realidad. Entonces, si te parece bien, podemos mencionar algunas cuantas de las leyes que solemos usar y dar algunos ejemplos para que las personas también entiendan cómo en sus vidas les pueden servir. Perfecto, pues justo te iba a decir que, mira, antes de seguir, leía hace un ratito en la web de Cosmosociología, en hoyacosmos.com, cosmosociología.org, para la gente que todavía no conozca la cosmosociología, como 3 frasecitas que tenéis ahí al principio, ¿no? Que es: investigamos las leyes universales, aplicamos la cosmosociología, inspiramos una nueva era. Y bueno, pues para toda la gente que estamos inspirando una nueva era, pues quizá la cosmosociología es como esa visión amplia, precisamente desde el conocimiento y el estudio de estas leyes universales a continuación. Así que nada, dale. Exacto. Y les cuento también que muchas personas en la historia han sido cosmosociólogas sin saberlo y sin poder nombrar qué eran o qué estaban haciendo. Desde Isaac Newton, Galileo Galilei, Giordano Bruno, Leonardo da Vinci. De hecho, en la revista Cosmiquea que estamos publicando hay un artículo donde mostramos cómo Da Vinci usaba la ley de correspondencia. La ley universal de correspondencia dice que en el universo, como es adentro, es afuera. Y como es en lo grande, es en lo pequeño también. Es lo que hoy en día en las matemáticas se llama la fractalidad. Y es que los mismos patrones se repiten en diferentes escalas. Es lo que decía el oráculo de Delfos. Conoce al universo y te conocerás a ti mismo. Entonces, la correspondencia nos da la herramienta de usar la realidad como espejo para descubrir qué es lo que hay en nosotros que está generando eso que está pasando y que vemos afuera. Entonces, de esa forma, aplicando la ley de correspondencia, dejamos de ponernos en lugares de víctimas, como que somos víctimas de la realidad, sino que decimos, ok, voy a sujetar esta realidad y me voy a poner en posición de sujeto. Voy a hacerme cargo de mi vida y voy a explorar en qué parte de mí está esa información que se me está mostrando afuera. Entonces, mientras más reprimido tengas algo que no quieras ver, algo que quieras negar, a lo que le quieras huir, más grande se va a mostrar afuera y de mayores formas. Entonces, está bueno desde la correspondencia entender que cuando un problema se te intensifica, se te hace más grande y más, digamos, molesto, eso no es una desventaja, sino que es una ventaja. Es un llamado de atención del universo para que de una vez te des cuenta de algo de lo que no te estás dando cuenta y te hagas cargo de esa cuestión, justamente. Entonces, muchas veces, cuando los problemas o las situaciones difíciles se presentan muy pequeñas y muy leves, las personas lo que suelen hacer es tratar de acostumbrarse a ellos. Se acostumbran a convivir con el problema. ¿Ok? Si supongamos que tienes una sábana en tu cama, en tu habitación, y de pronto se le hace un agujero,
Entonces tratas de taparte, de cubrirte con la parte que todavía está sana. Pero a medida que el agujero se va haciendo más grande, ya no te puedes ir acostumbrando a ese problema y adaptándote. Llega un momento en que ya no sirve y tienes que resolver eso. Tienes que cambiar la sábana o cambiar de era, mejor dicho. Entonces, esa es la utilidad de la ley de correspondencia, entre muchas otras, e inclusive para quienes hayan estudiado filosofía y psicología y les gusta entender de la mente, también eso se estudia como el principio de proyección muchas veces. La proyección, la transferencia, la proyección. O sea, fíjate cómo esa ley universal está en cierta forma en otras teorías, pero no está del todo entendida y no está aplicada sobre todo a ámbitos diversos. Tenemos también la ley de vibración que mencionaba Roberto, que nos dice que todo en el universo está vibrando y según cómo eso vibre genera diferentes estructuras, diferentes geometrías en la realidad. Y eso lo podemos manejar de muchas formas, manejando nuestra energía y diversas otras técnicas, pero lo primordial con lo que siempre estamos usando la vibración es a través de nuestras palabras. Y hay un ejercicio muy simple que pueden hacer, que les recomiendo si tienen a alguien cerca ahora o pueden encontrar a alguien, y que es que una persona se ponga de pie y comience a hablar, comience a decir algo, ¿ok? Y ustedes coloquen su oído contra los pulmones de esa persona que está hablando. Y van a ver cómo cuando tú hablas, todo tu cuerpo está vibrando. Cada célula de tu cuerpo vibra eso que estás diciendo. Y como muestran muchos experimentos, como los mensajes del agua, según las palabras que tú digas, vas a generar determinadas geometrías en la materia o determinadas otras. ¿Ok? Cuando tú dices palabras que relacionas con algo armónico, palabras que te hacen sentir cosas armónicas, positivas, agradables, toda la geometría de tu propio cuerpo y de tus propias células se modifica y se vuelve armónica también. Entra en resonancia con el universo. Entonces, si has experimentado enfermedades, mala salud, falta de energía, lesiones inclusive, tienes que prestar atención a cuáles son las palabras que estás usando. ¿Qué estás diciendo de ti mismo y de la situación? Entonces, ya con solo esas dos leyes, si las aprendes a manejar y a aplicar, fíjate cómo puedes utilizar todas las señales y el lenguaje universal para orientarte, para seguir creciendo, aprendiendo, avanzando y para sanarte inclusive de todo lo que quieras. Así que por ahora hago una pausa y voy a escucharlos a ustedes y después continuamos. Bueno, a mí me venía mucho también escuchándote los experimentos de la ciencia cimática o de la quimática con el sonido y cómo cuando van subiendo la vibración, pues esas virutitas de hierro con lo que hacen el experimento de pronto va tomando patrones geométricos armónicos y a medida que sube la vibración cada vez son más complejos. Y bueno, pues eso de cierta manera también tiene que ver, ¿no?, con nuestras estructuras internas. Es decir, con esa palabra estamos creando nuestra realidad. Y de la misma manera con la ley de correspondencia, a mí hay algo que me encanta y es pues conectarla con esta ley del espejo que ahora es tan famosa o que ahora se ve tanto. Sobre todo porque te saca del victimismo. Hay muchas veces que la gente nos cuenta cosas, yo estoy bien o yo soy así, pero cuando ves su exterior, que es lo que habla de esa persona y de su orden o desorden interno, su exterior, porque está enfermo, porque no es próspero económicamente, porque sus relaciones no van bien, muchas veces le dan como ese zasca, ¿no? Esa zasca de realidad que te dice, no, mira, te puedes autoengañar, pero la vida no la autoengañas, te está mostrando el espejo realmente de lo que hay dentro. Y si hay algo maravilloso es que yo muchas veces le digo a la gente, no es que te lo diga yo, es que tu realidad te lo está contando. Yo solo te estoy ayudando a traducir lo que hay ahí y lo que tu propia realidad te hace que veas sí o sí, te guste más o te guste menos. Pero a tu realidad, a esta ley de la correspondencia, no la puedes engañar porque se va a mostrar todo el tiempo y de la misma manera, como tú decías, cuanto más la niegues, más se va a mostrar. Cuanto algo más quieras esconder, más se va a ver. Cuanto a algo más te resistas, más se tira ahí fuera. Entonces, bueno, las leyes universales, especialmente estas dos, te van a estar mostrando todo el tiempo tanto el dónde estás como cuando cambias, si realmente ese cambio o ese trabajo ha sido eficiente.
Porque igual que algo no fue dentro y se bloqueará fuera, cuando de pronto te vuelvas a poner en coherencia dentro, cuando tu vibración se transforme, ahí fuera veremos los resultados de la misma forma, ¿no? Y te dirá, muy bien, ese es el camino, sigue así. Exactamente. Tengo varios comentarios que hacer al respecto de eso. Uno es que eso que normalmente se llama, le dicen la ley del espejo, es en verdad el principio del espejo que está dentro de la ley de correspondencia. Y fíjate que es un principio muy visual, es una metáfora muy visual. Pero también hay otros principios dentro de la ley de correspondencia, como el principio del eco, por ejemplo, que no es tan visual, es auditivo. Cuando tú emitas una vibración, eso va a generar ecos en diferentes niveles y después te va a regresar el mensaje. Y se va a generar un proceso de retroalimentación a través del cual puedes entender la vibración que has emitido a través de ese eco, pero que a veces tiene un poco de delay. ¿Qué significa? Que a diferencia del espejo, no es que lo vas a ver inmediatamente, sino que hay un cierto retardo en esa señal. Entonces, por eso a veces también tienes que ser paciente y mantenerte atento ante las cosas. Y con respecto a lo otro de que no puedes engañar a la realidad, eso también nos ayuda mucho a orientarnos en nuestras vidas y a elegir cuáles son los referentes y los modelos que queremos vivenciar. Eso nos ayuda a no elegir, por ejemplo, teorías, paradigmas, técnicas, métodos o a líderes, por ejemplo, ni líderes políticos, ni líderes espirituales, solo por lo que dicen. Porque tenemos que observar qué es lo que viven efectivamente. ¿Cuál es la coherencia que demuestran ellos en sus propias realidades? ¿Ok? Porque como tú dices, el universo no engaña. Nosotros a veces nos queremos autoengañar a nosotros mismos, más bien es el yo, la parte egoica. Entonces, eso te ayuda a orientarte mucho mejor, a entender cuáles son las relaciones que verdaderamente te van a resultar sanas, cuáles son las personas que verdaderamente son afines, que verdaderamente se cuidan y te van a cuidar, cuáles son las personas confiables en las que puedes depositar tu confianza tanto para contratarla para un proyecto como para ser parte de tus relaciones, de tus amistades y demás, como así también para elegir un presidente, por ejemplo, o quien sea que va a participar contigo en una realidad. Y eso nos lleva a otra ley universal que es la ley de polaridad. Que si tú entiendes bien la correspondencia, vas a entender la polaridad. Todo en el universo tiene dos polos, por lo menos se expresa como dos polos, como dos partes separadas, que en general se ven como opuestas entre sí. Y lo que suele pasar por cuestiones del mentalismo es que solemos identificarnos con uno de los polos, por cuestiones que nos han enseñado de nuestras creencias, de cómo nos han criado, de cuestiones de la historia familiar. Solemos identificarnos con un partido político, con una filosofía, con una forma de hacer las cosas y nos quedamos anclados en esa cuestión. Pero si tú te quedas rígidamente ahí, el otro polo va a venir siempre a reflejarte cosas. Eso que no estás integrando y que no estás viendo de la realidad. ¿Ok? Y lo que suele pasar en esa dinámica es que las personas suelen pelearse con el otro polo. Creen que el otro polo es el problema y no que la propia rigidez y la falta de conciencia es la cuestión. Entonces, por eso hay tantas peleas, ese es el origen de las guerras, de los conflictos en la mayoría de las relaciones, inclusive de los conflictos internos, ¿ok? Porque aquí, si aplicamos la ley del mentalismo, dentro de nuestra mente tenemos también diferentes aspectos, diferentes yoes, diferentes personalidades que se generan y se genera un diálogo interno entre ellas por polaridad, ¿ok? Y es lo que los filósofos llaman la dialéctica. La dialéctica es aprovechar ese diálogo interno para generar nuevas verdades. Pero cuando esas dialécticas son bastante inconscientes y no entiendes las leyes universales, esos yoes interiores, esas personalidades se pelean entre sí. Y de ahí vienen tus propias crisis, tus indecisiones, tu inseguridad, porque por un lado quieres una cosa, pero por otro lado quieres otra. Y le ves un beneficio a una parte, a un camino, a una elección, pero le ves otros beneficios también a las otras elecciones. O hay una parte de ti que amas, que te encanta, que aceptas, y otra parte que se te resulta imposible aceptar. Y siempre sigue ahí pujando para intentar expresarse. Tal cual, tendría que ver con integrar la sombra, ¿no? Al final la polaridad
lo que nos está enseñando todo el rato, así según nos lo contabas, me conectaba mucho con cómo huimos de la sombra, de todo aquello que no aceptamos en nosotros, contra lo que luchamos, en lugar de acercarnos a la sombra y preguntarle, ¿tú quién eres? ¿Qué parte de mí representas? ¿Qué haces aquí? ¿Y qué me estás enseñando? Porque al final formas parte de mí, ¿no? Y encontrarnos en ese punto medio de la integración. Exacto, eso que desde la ley de mentalismo y desde la polaridad podemos entender que Freud le llamaba el inconsciente, que era esa parte oculta que estaba reprimida, que uno no deja salir, y Jung le llama la sombra, justamente. Es eso que uno no aceptaría, pero a la vez ahí es donde está escondido un gran poder, un gran potencial. Y tú no puedes hacer magia en tu vida si no accedes a ese poder, porque la parte consciente es el 0,00005% de todo lo que es tu mente y tu energía. Entonces, en todo ese inconsciente está acumulado todo el potencial universal para energizar eso que quieres, para que se materialice mejor, más rápido, más eficiente, más fluido y más armónico. Pero mientras más lo rechaces, más te desvitalizas también. Entonces, fíjense cómo el entender la polaridad te libra de ingresar en muchos conflictos, de quedar atascados ante muchas cuestiones y a la vez nos da una clave muy importante que es justamente lo que llamamos la terceridad. Tienes que lograr un tercer punto, un tercer eje que integre esas polaridades, que aproveche ambas de esas cuestiones. Y muchas veces eso no significa que la polaridad va a desaparecer. Significa que va a seguir estando, pero de una forma armónica que a ti no te resulte conflictiva. Por ejemplo, si hablamos de la nueva era, no significa necesariamente que van a desaparecer los partidos políticos, ni que no va a haber políticos, ni que no va a haber diferentes disciplinas o diferentes ramas de las cosas. Sí van a seguir habiendo ramificaciones ante muchas cuestiones, pero la sabiduría desde este paradigma cosmosociológico es aprovechar ambas ramas. Las 2, las 3, las 4, todas las que hayan. Aprender qué es lo que tienen de buenas cada una y aprovechar lo que se puede aprovechar de cada contexto. Porque si no, lo que suele pasar es que comienzas a aislarte. Primero te aíslas de un grupo de amigos porque no te gusta cómo hablan, cómo piensan. Después te aíslas de tu familia porque también en algunos puntos no te entienden. Después te aíslas de toda la ciudad porque no compartes su ideología política o quién gobierna. Y así te vas aislando cada vez más hasta que terminas escondido dentro de una cueva y empequeñeciendo tu realidad y todo lo que puedes aportarle al universo también. Entonces, la solución para crecer, para ser integrativos y enriquecer toda la realidad y el universo justamente es aprovechar los polos y no huir de alguno de ellos. Tal cual. Y bueno, antes de pasar un poquito a que nos cuente Hernán cuáles son así los proyectos y próximos eventos de cosmosociología, me gustaría también que hablases un poquito sobre la primera ley, que al final es la que está uniendo todas, y es esa ley del mentalismo que nos cuenta que nuestra mente es capaz de hacer mucho más de lo que creemos y que, como decíamos antes, ¿no? En este cambio de era hemos pasado de ser víctimas de lo que sucede a, bueno, como decía John Wheeler, que vivimos en un universo participativo donde con lo que pensamos, sentimos y hacemos estamos interviniendo en nuestra realidad. Y bueno, pues un poco, si la era pasada era la del ver para creer, a mí me gusta decir que esta era en la que estamos entrando es la del creer para ver, que cuando somos capaces de transformar algo dentro y creer que es posible, entonces el universo, si lo invocamos con las palabras adecuadas, con la emoción adecuada, con las acciones precisas, el universo va a responder en coherencia a ese llamado, y eso es una de las cosas que a mí me parece más importante de este momento en el que estamos, que nos está devolviendo o que estamos recuperando este poder de crear la realidad que vivimos, y esto tiene mucho que ver con esta ley del mentalismo.
Exacto. Si quieres hablar un poquito de ella. La ley de mentalismo nos muestra que todo en el universo es como una gran mente donde todo está conectado y nosotros somos en parte pensamientos también de ese gran sistema. Y los paradigmas son como creencias de esa gran mente colectiva. Eso a nivel científico se lo entiende también desde la biología con una teoría que se llama la teoría de los campos morfogenéticos, que a través de muchos experimentos está demostrando que cada especie también a su vez tiene su mente colectiva y que cuando un individuo piensa y cree y actúa de determinada forma, esa información se carga en ese campo colectivo de información. Y los demás elementos del sistema, los demás miembros, se pueden descargar también esa información. Y nosotros desde la cosmosociología aprovechamos eso. Por ejemplo, para aprender más rápido, para adquirir habilidades que normalmente nos llevarían años, pues las aprendemos a descargar de ese gran campo colectivo, de ese gran campo unificado. Lo que suele pasar y el por qué muchas veces a la mayoría de las personas se les dificulta acceder a ese campo de información tan fácilmente es por cuestiones justamente que ocurren en el mentalismo propio. Creencias limitantes, traumas, cuestiones que rechazamos, determinadas formas y patrones que se rechazan de la realidad y que eso impide justamente el flujo unificado de la información. Si tú lograras, como decíamos antes, aceptar, entender y aprovechar la mayor cantidad de cosas posibles, generarías un flujo de información con la mente colectiva que también te ayudaría en muchos aspectos. Y una de esas creencias limitantes que llevan a las personas a no manejar bien su mente es el hecho de creer que la mente está polarizada y que solamente se relaciona con un polo, que es lo racional. Normalmente cuando la gente habla de mente, lo piensa como si fuera algo nada más intelectual y racional. Pero aplicando el mentalismo, la mente también se expresa en polaridades. Tenemos, sí, la parte racional, pero también la mente es lo intuitivo. Tenemos lo lógico, pero también es lo analógico. Tenemos lo analítico y también tenemos lo místico. Todas las experiencias místicas, intuitivas, las señales, todo eso que aparece, también tú lo entiendes a través de esa gran mente colectiva. Entonces, si aprendes a manejar esos polos de la mente, si aprendes a transformar tus creencias, entonces se modifican también tus creaciones. Y lo que mencionaba Roberto, para crear es un principio dentro de la ley del mentalismo. Ahora, hay que hacer algunas aclaraciones previas también, para no ponernos muy sectarios ni superficiales, simplemente porque hay muchas cosas que considerar. Creer es importante para crear, pero no es que solo con creer automáticamente ya lo vas a crear. No es que si tú crees que eres Napoleón Bonaparte, ya de pronto lo eres. ¿Ok? Hay varios otros niveles de densidad que hay que acomodar para que se acomode la información. La creencia es un nivel fundamental. Está el nivel del propósito, la identidad, y ahí vienen las creencias y los valores. Si tú modificas esos tres niveles, estás modificando la información sutil del universo que va a modificar después todo lo denso. Te va a activar las capacidades, las nuevas habilidades, las conductas que quieres y las cosas en el ambiente que quieres materializar. ¿Ok? Más hay todo un orden secuencial de generación que es importante tener en cuenta. Lograr creer eso que quieres crear es importantísimo, porque si no le estás dando al universo la señal de que en realidad eso no es posible. Y si tú no crees que es posible, pues no va a ser posible, porque el universo te refleja, como es adentro, es afuera. Entonces, hay determinadas maneras que usamos también para entender primero cuáles son las creencias, ¿ok? Si estás generando una realidad que te resulta nociva, tienes que entender cuál es la creencia que está oculta detrás de esa creación. Y para eso nos servimos justamente de la vibración, de las palabras que tú emites. Cuando dices, todos los hombres son iguales, eso es una creencia que te está limitando y te está condicionando los hombres que te encuentras. Cuando dices que hacer yoga es complicado, pues eso es una creencia que te lo va a hacer complicado también.
Entonces tienes que aprender a escucharte y en base a lo que escuches, esa palabra es como un hilo que te permite retrotraerte a qué es lo que está escondido, desde dónde esa palabra se está emitiendo, desde dónde esa vibración te está catalizando la creación de esa realidad. Entonces, esas son cosas fundamentales, básicas para mencionar hoy del mentalismo. Podríamos quedarnos hablando muchísimo de eso porque es un tema muy interesante, pero para ir entendiendo, teniéndolo en cuenta y darnos cuenta también cómo todas las leyes están interrelacionadas. Fíjate que te hablo del mentalismo y no puedo evitar hablar de polaridad, de vibración y de correspondencia, por ejemplo. Claro, porque al final todas las leyes están conectadas. Mira, nos decía Cecilia Ann que si podrías dar ejemplos sobre la ley del ritmo y vibración en la cotidianidad. Bueno, voy a dar ejemplos muy sintéticos y muy rápidos. Decía, ley de ritmo y ¿cuál más? Y vibración. Y vibración. Ok. Ley del ritmo. Cuando tú estás respirando, estás usando un determinado ritmo, ¿ok? Para respirar. Según el ritmo, la frecuencia respiratoria que tú uses, eso va a cambiar la frecuencia de tus ondas cerebrales y la frecuencia cardíaca que tengas, ¿ok? Ahí tenemos 3 ritmos que funcionan todo el tiempo en nosotros. Si tú varías el ritmo con el que estás respirando, vas a variar todo eso, vas a variar tu fisiología y vas a variar la forma en que estás sintiendo y también el estado mental en el que te encuentras. Entonces, en un momento en que estés, por ejemplo, muy ansioso o nervioso, fíjate cuál es el ritmo respiratorio que tienes y modifícalo. Puedes probar bajando el ritmo, reduciendo, respirando más lento y vas a ver cómo eso te modifica todos los otros niveles de tu realidad. Al revés también, si tú quieres, por ejemplo, leer más rápido, vas a tener que modificar todo tu ritmo de tu ser, de lo que estás haciendo en ese momento. No puedes pretender que tu mentalismo funcione más rápido sin modificar lo demás. Entonces puedes comenzar a respirar más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Inclusive puedes movilizar tus músculos. Comienzas a moverte como si te prepararas para hacer una carrera, ¿ok? De larga distancia y que tienes que ir muy rápido. Entonces modificas así tu ritmo fisiológico y el ritmo y la velocidad mental que vas a tener para leer y para entender también va a ser mayor. Vas a adquirir más rápido las cosas. Y en cuanto a la ley de vibración, existen muchas maneras, existen los mantras que se usan mucho en las prácticas de espiritualidad y desarrollo personal. Pero voy a traer ese principio y esas aplicaciones al día a día. Una canción, ¿ok? Y elijo la canción porque tiene muchos tipos de ritmos a la vez y cuestiones vibratorias ahí implicadas. Si tú eliges una canción que normalmente te hace sentir determinadas cosas que tú precisas sentir, tienes anclada esa canción a una emoción que te hace sentir valiente, que te hace sentir seguro, que te hace sentir alegre, el hecho de cantar, el hecho de invocar esa canción, está haciendo que tu cuerpo comience a vibrar en eso, que tus emociones se movilicen, vibren de esa forma y por ende que tus acciones también te habiliten esa cuestión. Hay cosas que físicamente no vas a lograr hacer si no te sientes valiente para hacerlas. Y para sentirte valiente tienes que entrar en la vibración de la valentía. Y para entrar en la vibración de la valentía puedes elegir una vibración, una canción que normalmente te activa ese sentimiento. ¿Sí? Entonces, fíjense, algo súper simple, pero que muchas veces no se tiene en cuenta. Y no hace falta siquiera que alguien te cante la canción o que tengas un reproductor de música, sino que tú mismo, inclusive pensándolo y si puedes usando tu garganta, te ayuda a modificar todo eso. Y está experimentado que si tú cantas, cuando tú cantas, todo tu campo electromagnético se modifica también. O sea, literal y mediblemente, tus vibraciones electromagnéticas sí se modifican según lo que estés cantando. Total, muchas gracias, Ka. A mí me vienen 2 ejemplos también así muy rápidos con la ley del ritmo, que es que todo está en movimiento y a veces me gusta decirle a la gente, mira, da igual que estés, cuando estés arriba o cuando estés abajo en tu vida,
ni te flipes, ni te desesperes, porque todo pasa y porque todo llega. Y para mí esto es un ejemplo muy claro de la ley del ritmo, ¿no? Como que al final todos los procesos de la vida suben, bajan, empiezan, acaban, todo fluye y refluye. Y por otro lado, igual con nuestra Exacto. vibración. Tiene mucho que ver también, pues eso, ¿no? Como has dicho muy bien, nuestras células vibran, nuestro pensamiento vibra, nuestra emoción vibra. Y si sabemos que con nuestra vibración estamos creando, desde luego no es lo mismo vivir la vida desde la depresión, desde la queja y desde la rabia, que tiene un determinado tipo de vibración y por causa y efecto, que no la hemos nombrado, tendrá ciertos efectos en lo que vivas. Y por otro lado, cuando estás en un pensamiento positivo, disponible para la vida, cuando estás abierto, pues también eso de cierta manera va a generar otro campo y va a generar otras posibilidades igual, como que esa vibración interna que podemos crear pues con trabajo personal, con yoga, con cantos, con lo que haga falta, ¿no? Con lo que sabemos que nos sienta bien, nos equilibra y nos permite estar en la vibración óptima para crear los resultados en nuestra vida coherentes o coherentes con lo que deseamos realmente. Exacto. Ok, pues mira, si queréis... Aprovecho para agradecer la pregunta de Sí. Cecilia. También los demás, si tienen más preguntas, las pueden ir haciendo. Y de todas formas, después de la transmisión, vamos a leer los comentarios y vamos a seguir interactuando. Y simplemente decirles que a nivel de aplicaciones, pues hay potencialmente infinitas. Y nos encanta en nuestros talleres, actividades y videos justamente hablar de eso porque quizás es lo que menos se entiende y menos se habla acerca de las leyes universales, cómo aplicarlos en cosas prácticas. Así que si les interesa, pues sigamos ahí interactuando y vamos a seguir explorando todo este tipo de cosas que podemos hacer para la relación de pareja, para el trabajo, para la salud, para los deportes, etcétera, para cada cosa que a ustedes les interese. Ok, muchas gracias, Ka. De hecho, claro, esto es tan amplio y de esas 7 leyes se van desgranando en algo tan grande que, bueno, necesitamos unos cuantos live para poder seguir hablando. Aún así, bueno, pues ahora nos contará Hernán, pero tenéis un montón de vídeos en YouTube, una página web con mogollón de información. Así que nada, Hernán, si quieres cuéntanos un poco qué proyectos tiene así Cosmosociología en este momento, qué eventos cerca, qué os traéis entre manos, que son un montón de cosas súper interesantes. Cuéntanos, porfa. Sí, ciertamente, bueno, primero muchas gracias nuevamente por los comentarios y todo lo que fueron compartiendo y claro, que lo estuvimos aprovechando también, que pónganse a pensar, cuántas actividades públicas ha dado, por ejemplo, este año, Karel, así en charlas y en congresos, y realmente en ese sentido es un placer participar en ellas y escucharlo y en cada una de estas instancias. Así que gracias, K, también por sumarte a este live y todo lo que has compartido. Y bueno, desde ya nuevamente, Roberto, por facilitar este espacio. Sí, desde el OIA, el Organismo de Investigación y Aplicación de Cosmosociología, justamente nace como, y cada uno de sus productos, de los cuales ahora les voy a comentar algunos de ellos, nace desde la coherencia de la aplicación de esta misma cosmosociología, de la cual K, por ejemplo, nos estuvo comentando recién. Y ya con muchos años de actividades, por ejemplo, en el 2017, perdón, en el 2015, la UNESCO nos mencionó Embajada Internacional de la Paz a raíz de las actividades, asesoramientos y justamente los ejemplos que habíamos estado dando nosotros mismos en nuestras actividades, como así también otros que en función de esos asesoramientos y de aplicar estas leyes universales en sus proyectos y demás, habían denotado justamente una transformación brillante y pacífica, y también nuevamente se abre una vertiente de muchas cosas para explorar y analizar qué implica la paz y demás. Que bueno, a raíz de estos ejemplos inspiradores para toda la sociedad, la UNESCO nos mencionó nos otorgó esa mención, y desde allí se han sucedido diversos actividades, eventos y demás. Justamente recién he mencionado la de La Paz, por ejemplo, y es uno de los cursos y que están disponibles en el sitio web, que recientemente hemos estrenado nuestro nuevo sitio web, que es oiacosmos.org.
oyacosmos.com. Justamente para eso hay que distinguir, porque ya estuvieron compartiendo algunos links, algunos enlaces ahí en el chat, y que muchos conocerán probablemente la URL que es www.cosmosociología.org. Allí específicamente van a encontrar artículos y demás material referidos a la cosmosociología, justamente como paradigma. Así que muchas de las preguntas que podríamos catalogar como disciplinares, conceptuales y con ciertas pautas que para considerar cada uno de nuestros proyectos, ahí van a encontrar muchos de ellos. También van a encontrar muchos de esos puntos más abocados específicamente con actividades, productos, servicios y distintos tipos de justamente interacciones que nosotros como organismo, como equipo, estamos interactuando entre nosotros y con la sociedad misma, con cada uno de ustedes, con sus preguntas, con participando de diversas maneras. Pues eso lo van a encontrar más específicamente en la web www.oyacosmos.com, que es la que le mencioné recientemente. En cuanto a eventos, por ejemplo, ahora este mismo mes, el día 19, en Facebook, vamos a estar brindando una actividad para la cual también en la web de oyacosmos.com van a encontrar todos esos datos y que específicamente hay algunas cuantas pautas que tienen que seguir, es como si fuera una... tiene un nombre este juego, que es como la búsqueda del tesoro. ¿Por qué? Porque específicamente lo vamos a estar compartiendo para aquellos que estén participando y compartiendo en un grupo de Facebook, justamente, que se llama Comunidad como Sociología, en la cual vamos a estar, por ejemplo, también atendiendo y ahondando en diversas publicaciones, consultas y diversas experiencias sobre la cual cada uno de nosotros estemos comentando, compartiendo, inspirándonos también con esos ejemplos. Y también hay varios eventos, en realidad hay muchísimos. Este concretamente es el más próximo, así que pueden encontrar más información en la web, como les mencioné recién, nuevamente oyacosmos.com, y si no, también encontrar información y links para para encontrar más datos, para acceder y participar a cada uno de ellos en nuestras redes sociales, que nos van a encontrar en Facebook también, en Instagram, en YouTube, y bueno, próximamente también en muchas otras plataformas, más que iban a encontrar sintéticamente, también porque como les decía, hay tantos eventos, tanta información de cada uno de ellos, y muchas cosas que podemos comentar al respecto, así que elijo sintéticamente allí, ¿vale? Y ahí pueden encontrar toda esa info, y obviamente cualquier consulta que tengan al respecto nos las pueden hacer en nuestros perfiles o allí mismo, si está dispuesto en los chats para cuéntanos. Les quiero compartir algo que... Sí, creo que fue hace un par de días, escuché y vi por ahí la tapa. Me parece que es la revista Time, que dijo que el 2020 fue el peor año de la historia de la humanidad. Lo cual me parece una declaración demasiado fuerte, más realmente eso denota cómo la sociedad en general ha percibido este año. He visto muchos comentarios a lo largo del año que tenían que ver con eso. Y no sé si el peor, más ciertamente ha sido duro para muchas personas en muchos aspectos económicos, políticos, de salud y demás, incluso a nivel afectivo. Seguramente a muchos les ha pasado con el confinamiento y demás cosas. Y entonces la siguiente actividad que vamos a brindar la próxima semana a través de nuestro grupo de Facebook se llama Crear tu año mágico con las leyes universales. ¿Para qué? Para que no vuelva a ocurrir lo mismo que ocurrió en el 2020, o por lo menos que lo que sea que ocurra tú lo aproveches de la forma más virtuosa posible para justamente estar bien, para lograr el bienestar en tu realidad, en tu contexto y para lograr las cosas que te hayas propuesto. Escuché muchas personas, incluso disertantes, conferenciantes y demás, que tuvieron que cancelar viajes, actividades, prácticas, que han visto afectada su economía, y entre muchas otras cosas más. Entonces, lo que vamos a proponer en esa actividad es cómo aplicar las leyes universales para materializar ese año que quieres. Cómo utilizar determinados diagramas cosmosociológicos
para justamente aplicar los 4 pasos de la creación y cada una de las leyes en cada etapa del año, aprovechando justamente y entendiendo esos principios y las posibles cosas que pueden pasar. Así que vamos a explorar un poquito también de cuáles son las cosas que el inconsciente suele hacer cuando uno está en un proyecto así. ¿Qué es lo que hace el inconsciente al principio de los proyectos? ¿Qué es lo que hace de por medio? ¿Y cuáles son las trampas que suele presentar al final también cuando estamos por concretar ya y lograr las cosas que nos hemos propuesto? Así que les invitamos a participar, a aprovechar de esa y las próximas actividades también que vamos a dar, que van a ser exclusivas para nuestro grupo de Facebook. Ok, yo quería que nos contaseis un poquito, Hernán, si nos quieres contar de un libro que recién está editado y que ya se puede conseguir por ahí y que, bueno, que está disponible en la web. ¿Nos cuentas un poquito? Sí. Sí, justamente que para ampliar también lo que estaba mencionando acá, justamente ahí muchas de las cosas que vamos a estar, bueno, todas las cosas que vamos a estar ahí compartiendo son esas cuestiones que nosotros mismos hemos estado aplicando en el OIA justamente aprovechando, como ahí mencionaban en el chat, en cada una de estas instancias, esas sean justamente propicias o obstaculizantes, quizás como pueda entender la mente a priori, transformarlas y cosmiquearlas, como le decimos, comprendiendo cuáles son las leyes universales implicadas en esas situaciones, para así crear y transformar la realidad en función de aquello que queremos lograr y materializar. Así que en ese sentido, por ejemplo, hay muchísimas cosas que este año hemos materializado y logrado como equipo, además de particular e individualmente cada uno de nosotros. Y una de ellas tiene que ver con, como mencionaba Roberto recién, el libro La palabra que cambió el universo, que ahí también en el chat había estado compartiendo algunos links al respecto. Este es el primer libro que hemos publicado desde el OIAM, desde su editorial Hermética también, para mencionar, y que en la web de OIA Cosmos también lo van a encontrar en la URL oiacosmos.com/libro-palabra, y ahí justamente, bueno, ya de por sí en el sitio web van a encontrar muchas referencias sobre ello, y que tienen que ver también con muchas de las cosas que ya hemos mencionado a lo largo de esta charla, con esas palabras que literalmente marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad por las implicancias, los significados que tiene a cada una de ellas, y qué es lo que implicó en ese mentalismo, en ese campo morfogenético de la humanidad toda, y no solo la humanidad, sino el universo literalmente. Y pues pueden imaginarse probablemente cuál es esa palabra. Un pequeño spoiler, hemos estado hablando toda la tarde sobre ello. Y también así que allí van a encontrar muchas de esas referencias que han guiado ese viaje mágico a la materialización y la densificación, la creación de esa palabra en nuestra realidad y qué es lo que implica cada uno de ellos. Y hay varias pautas que van a disfrutar en ese libro. Así que, como les mencioné, ese es uno de los libros. A su vez, hay varios otros que estamos preparando y que estén atentos, obviamente, en nuestras redes sociales y demás. Roberto también estará compartiendo, seguramente. Así que van a ver más y brillantes noticias, justamente. Ok, chicos. No sé si queréis compartir algo más sobre próximos eventos, proyectos o, bueno, si hay algo en particular que queráis que comentemos. Si no, iremos cerrando. Sí, le voy a compartir algo que es importante, más allá de los próximos eventos y todo. Es algo que vamos a estar hablando próximamente en alguna transmisión o en alguna conferencia, y es acerca de los ciclos del tiempo. ¿Ok? Voy a hacer una introducción nada más ahora, más después profundizaremos. Y es que así como el espacio es fractal, por ley de correspondencia, los patrones en el espacio se repiten, y por eso los huracanes tienen la misma forma que las galaxias,
y las plantas crecen siguiendo los mismos principios de los que se transporta el agua, de los que se hacen los edificios. A través del espacio se repiten los patrones, pero también a través del tiempo. ¿Ok? Y eso es algo que desde el OIA de Cosmosociología investigamos y aprendemos a usar para lograr predecir también patrones que van a ocurrir. No voy a entrar mucho en detalle ahora acerca de eso, mas lo que sí les puedo decir es que durante los próximos 12 años, desde ahora, desde el 2020 hasta el 2032, vamos a estar viviendo un ciclo fractal a nivel temporal muy importante para toda la humanidad, porque en este ciclo fractal se van a estar sintetizando y concluyendo muchos otros ciclos y muchas otras cosas que se han iniciado en siglos pasados. Grandes revoluciones científicas, filosóficas, éticas y sociales en general van a concluir en estos 12 años. Entonces va a ser un gran sacudón para la humanidad en general. Ya están viendo cómo fue el primer año, cómo estuvieron siendo los primeros meses, así que imagínense toda la aventura que viene por delante. Entonces, próximamente vamos a estar hablando más de eso, explicando también, y teniendo en cuenta eso, va a haber de hecho lo hay, un proyecto de cosas que vamos a estar proponiendo y haciendo durante este nuevo ciclo, en el cual ustedes pueden acompañarnos, están totalmente invitados, y también va a ser importante que aprendan acerca de eso para que lo apliquen también en sus propias vidas y en sus proyectos, lo que quieran que sus proyectos plasmen en ese nuevo ciclo tan crucial. Entonces, están invitados a seguir participando, a participar en las próximas charlas, en las próximas conferencias, y por lo pronto el siguiente paso es la próxima semana para aprender a crear tu año mágico con las leyes universales. Saludos a todos, es un placer compartir con ustedes. Gracias, Roberto, y nos vemos próximamente. Ok. Exactamente. Un agradecimiento. Muchas gracias, Roberto. Gracias a todos por participar y la atención, obviamente. Bueno, pues muchas gracias también a vosotros. Para mí es un placer que nos encontremos y mira, maravillas que tiene también la tecnología, que con un océano de por medio podamos estar compartiendo en directo pues toda esta información tan maravillosa, tan útil, que justo si estamos en este año y en estos años que vienen tan revolucionarios, el tener herramientas tan eficientes como el conocer, entender y aplicar las leyes universales, pues es una maravilla y es, bueno, pues a veces yo le digo a la gente jugar con ventajas y cuando aceptas que has venido a jugar. Entonces, pues le animo a todo el mundo que pueda entrar y conocer todo el trabajo de Cosmosociología en su web, en las redes sociales, en YouTube, todos los vídeos que hay ahí, toda la información que hay, un montón de cursos disponibles, eventos que se están haciendo. De la misma manera, pues os cuento también que en mi canal de Telegram, en mi web de robertojimenez-navas.com, en las redes sociales, pues también vamos a ir compartiendo tanto la info que se vaya haciendo en Cosmosociología como los propios talleres que yo voy haciendo. Así que nada, invitados estáis todos y todas a seguir compartiendo, a seguir acompañándonos en esto que también es nuestro propósito de inspirar una nueva era desde la conciencia, a inspirar una nueva humanidad con conectados al corazón, conectados al cosmos y siguiendo estos patrones que generan coherencia y con ello que generan paz, que en última instancia y en primera es también el hilo conductor que nuestra vida aquí, que nuestro propósito aquí, que nuestras acciones aquí pues traen a esta tierra. Entonces, pues bueno, también muchas gracias a todos los que habéis estado este ratito ahí al otro lado de la pantalla, a todos los que vais a ver esto en diferido. Vamos a editar esta charla, subirla a YouTube también para que pueda estar disponible más tiempo y que podáis verla, compartirla. Y nada, que muchísimas gracias a todos. Cerramos aquí, que tengáis una noche maravillosa, un día maravilloso allí todavía. Muchísimas gracias.